Bueno, vamos a arrancar. En este caso, vamos a estar hablando en el día de hoy de lo que es la protección del soldador, todo lo que es conceptos generales, ¿sí? En este caso, no quisimos hablar solamente de lo que es protección de soldadura, sino de los riesgos que involucran el trabajo de la soldadura, ¿sí? Eh, Lean o Leo, creo que tiene uno de los micrófonos activados y me hace mucho ruido. Bien, perfecto. Ahora sí. Bien, entonces como dijimos, lo que es protección de soldadura, los riesgos a la salud generados en este proceso básicamente se pueden resumir en quemaduras por radiación, ya sean ultravioleta o infrarroja, impactos de partícula, respiración de contaminante y lo que es ruido. Básicamente, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de eh, una máscara de soldar o la protección de la soldadura es quemaduras por radiación. ¿Sí? Leo o lean el micrófono, así como que hay alguien que tiene mucho ruido atrás. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Lean, Leo, me parece que se le ha tildado el micrófono. A ver, un segundito. ¿No? Ahí está, perfecto. Ahí creo que lo silenciamos. Bien, como decíamos entonces, los cuatro riesgos presentes que tenemos al momento de realizar una tarea de soldadura. ¿Sí? Básicamente y particularmente uno cuando habla de soldadura, lo primero que se le viene a la mente, como decía, es la quemadura por radiación, ya sea ultravioleta o infrarroja. ¿Sí? ¿Qué es el ruido? El ruido, los protectores auditivos son dispositivos de gran importancia en el control pasivo del ruido, ¿sí? Cuando, digamos, la selección es adecuada, proveen la atenuación necesaria. Según la ley de riesgo del trabajo, tenemos que utilizar protección auditiva cuando tenemos 85 decibeles en una jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? Esto lo marca la ley de acuerdo a distintos estudios y estadísticas, donde dice que en 8 horas, en una jornada de 8 horas de trabajo, si estamos en 85 decibeles o más, vamos a empezar a producirle daños a nuestro canal auditivo, ¿sí? La pregunta que figura abajo, digamos, que lo que es SNR o NRR, básicamente son métodos de medición que se utilizan para determinar el nivel de atenuación de un protector auditivo, ¿sí? Eh, lo que vemos un poquito más adelante en la filmina habla de las distintas normativas de acuerdo al país, ¿sí? de origen donde estemos trabajando, por ejemplo la ANSI, lo que es NRR, que trabaja bueno, en Estados Unidos, en Chile, en México, que es un método subjetivo y asistido, ¿sí? Yo voy a explicar un poquitito para que se entienda qué es lo que es un método subjetivo y cuando hablamos de asistido, no asistido, ¿sí? O totalmente asistido, ¿tá? O entrenado, mejor dicho. Cuando hablamos de métodos, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay tres métodos de atenuación, NRR, NRR-SF y SNR, ¿sí? Que es la que se utiliza en Europa y particularmente utilizamos en Argentina. Cuando nosotros hablamos de método subjetivo, es porque no tenemos, es decir, se hace mediante la utilización del ser humano y en este caso es la percepción del ser humano la que determina si escucha o no al momento de hacer una medición. ¿Me explico? Es decir, cuando nosotros hacemos una audiometría, la persona, la doctora que está enfrente realizándonos la audiometría, tiene que confiar en mi percepción subjetiva, ¿sí? De si yo estoy escuchando o no estoy escuchando. ¿Tá? En el caso de asistido, quiere decir que se le da un entrenamiento, ¿sí? Donde aparte del entrenamiento que la persona va a recibir, el que realiza el ensayo va a asistir a esa persona. En el caso de no asistido, directamente se le entrega el protector auditivo, ¿sí? Y con la información que dice, por ejemplo, yo tengo acá un protector auditivo endaural, con esta información la persona se coloca el protector auditivo y a través de eso se realiza el ensayo de medición, ¿sí? Y cuando hablamos de un método entrenado, la persona va a recibir un entrenamiento, ¿sí? De cómo colocarse el protector auditivo adecuadamente para hacer ese ensayo. ¿Tá? Básicamente difieren
o son las principales diferencias. Bien, tenemos dos tipos de protectores auditivos, lo que es endaural, ¿sí? Vamos a abrirlo para mostrarlo rápidamente. Lo que es protector auditivo endaural, ¿sí? Mm, varias alternativas, sea un FOAM o este trialeta, ¿sí? Son aquellos que brindan protección insertándolo obviamente en el canal auditivo, ¿sí? En la parte externa del canal auditivo. Y después tenemos lo que es de copa, por ejemplo, este es un auditivo tipo copa para lo que es casco, ¿tá? Que son colocados sobre, digamos, el lóbulo de la oreja, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un auditivo de tipo tapón y un auditivo tipo copa? ¿Sí? Básicamente radica que el protector auditivo tapón tiene una protección final, ¿sí? En base a la experiencia del usuario en cómo se va a colocar el protector auditivo. Hay gente que se pone el protector auditivo así nomás y no cumple con el procedimiento de colocación de un protector auditivo, que es mano cruzada, se agarra la oreja, se tira hacia arriba, hacia atrás, y el protector auditivo viene de atrás hacia adelante colocándolo en el canal auditivo. Se utiliza mucho para jornadas prolongadas, donde el operario se coloca una vez el protector auditivo durante su jornada de trabajo y no tiene que estar colocándolo y sacándolo, ¿sí? Ya sea que entra a un lugar con mucho ruido y después se va a un lugar con poco ruido. Y mejora mucho el confort cuando el ambiente tiene una temperatura y una humedad elevada. ¿Qué quiero decir? Con esto, colocándomelo adentro, no tengo una superficie, como por ejemplo mi protector, mi auricular, que tiene una superficie en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Que lo que hace es que pues, me genere mucha más transpiración. A diferencia de la orejera, que tiene una atenuación independiente de la experiencia del usuario, es decir, yo lo coloco de acuerdo a la posición, no tiene otra posición, ¿sí? El protector auditivo de copa es esta la posición que tiene, no va ni así, es esta, ¿sí? Va siempre de forma vertical al oído, ¿sí? Obviamente tiene una atenuación importante lo que es al ruido, ¿sí? Y lo importante de esto es que la persona se lo puede estar colocando, ¿sí? Poniendo y sacando permanentemente de acuerdo al nivel de atenuación, si va a un sector o a otro, eh, para tener esa flexibilidad. Con esto se estaría ensuciando muy rápido, ¿sí? Y tenemos que hacer el proceso de limpieza repetidas veces y genera verdaderamente un entorpecimiento y una demora. Con esto, no. Además, esto, lo bueno que tiene es que también estamos protegiendo lo que es la parte de atrás de la oreja, es decir, la parte de afuera de lo que es la oreja, donde tenemos un par de huesos en la parte del cráneo o en la base del cráneo, donde son medio esponjosos, medio porosos, donde también absorben un poco de sonido, ¿sí? O de ruido, ¿tá? Entonces, bueno, con estos protectores auditivos tipo copa estaríamos también protegiéndonos protegiendo esa parte de la oreja, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Sí, perfecto. Eh, sigamos entonces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Quiero ver, respóndanme por el chat por las dudas. Sí, perfecto. Gracias, Diana, Lorena, perfecto. Bien, seguimos entonces. Hablábamos de protección auditiva, ¿sí? Que es una de las protecciones que tenemos que utilizar en lo que es un trabajo de soldadura o uno de los riesgos que tenemos dentro de un trabajo de soldadura. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es respiración de contaminantes en un trabajo de soldadura, ¿sí? Los tipos de contaminantes se dividen en dos grandes grupos. Cuando hablamos de partículas, pueden presentarse en forma de polvos, nieblas o humo. Y si no hablamos de molécula y hablamos de formas de presentación de gases o vapores, ¿sí? Lo que es polvos están compuestos por partículas sólidas entre 0,1 y 25 micrones, asbesto, plomo, carbón, algodón, ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos de neblinas, son gotas de líquidos pequeñas, ¿sí? Que al mantenerse en suspensión son fácil digamos, de inhalarlos, ¿sí? Para ser claro. En esto podemos un dosificado, atomizador de aceite, etc. Fíjense que humo está un poquito resaltado, si está encuadrado, ¿por qué? Porque son principalmente los contaminantes que genera una soldadura, ¿sí?
son humos. Los humos son partículas sólidas, pero de menor micrón a 0,5 micrones, ¿sí? Formada por rescolificación de altas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Cuando metemos un metal a altas temperaturas, al momento de enfriar se puede desprender esas mini partículas, y si no, al mismo tiempo de estar soldando, ese, esa generación de soldadura, digamos, el calor que se genera de un punto al otro pasando la corriente, es lo que puede generar esa eh, resolidificación de material particulado, ¿sí? Los humos metálicos como el mercurio, plomo, cadmio son denominados en la jerga, digamos, de la protección respiratoria venenos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que se van alojando dentro de todo nuestro canal de vía respiratoria, ya sea empezando por la nariz y la boca y terminando en la parte de alvéolos, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, de acuerdo a la persona y la percepción de cada persona respecto a ese veneno sistémico, pueden generar algún tipo de enfermedad profesional o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de moléculas, son gran poder de contaminación, se mezclan rápidamente con el aire, por ejemplo, el cloro, el amoníaco, la metilamina, ¿sí? Y cuando hablamos de vapores, son gases liberados por líquidos industriales solventes en estado líquido que bajo condiciones normales de temperatura se transforman en vapores, ¿sí? Si ustedes se fijan en el medio de la presentación o de este slide, eh, hay un pequeño recuadrito que son puntitos, bueno, esos son humos, ¿sí? Si nosotros viéramos en el microscopio cuando estamos soldando, veríamos todas esas pequeñas partículas que están en el ambiente, ¿sí? Para eso, nosotros desde el IBU tenemos, bueno, varias alternativas de lo que son respiradores o protección de la parte respiratoria, ¿sí? Lo que hacen es ayudarnos en todo ese proceso, ¿sí? Acá vamos a contar con dos grandes grupos, ¿sí? Ya sean respiradores descartables o respiradores reutilizables. Por ejemplo, un respirador descartable es el que yo tengo en este momento en la mano, ¿sí? Es un 1845, ¿sí? Un respirador 1845. Este respirador tiene la particularidad de que tiene una leve capa de carbón activado, ¿sí? Y me freno 2 segundos acá. ¿Por qué? Porque quiero aclararle. Esta pequeña capa de carbón activado, ¿sí? Lo único que hace es filtrar olores molestos, ¿sí? Esos olores molestos que se generan en la soldadura, ¿tá? No es que van a estar filtrando como un cartucho para gases y vapores. ¿Por qué? Porque la superficie que yo tengo acá de carbón activado para que pueda absorber ese gas y ese vapor es nada, es una pequeña capa. Comparado con un cartucho que tiene alrededor de 70 gramos de carbón activado dentro del cartucho, es una diferencia importante, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que esto se puede utilizar para soldadura, sí. ¿Por qué? Porque aparte esto trae una capa retardante, ¿sí? Viene por fuera con una tela especial que lo que hace sea retardante y se vuelva de alguna manera ignífugo para que no se prenda fuego si cae alguna chispa y demás, ¿sí? Va a evitar esos olores molestos de la misma soldadura, ¿tá? Así que bueno, sería lo ideal. Por otro lado, tenemos todo lo que es reutilizable, como semimáscara, como full face, que sí, ya si estamos soldando en un lugar donde podemos tener la presencia de algún contaminante en el ambiente, verdaderamente es donde tenemos que ir con una semimáscara o una full face, ¿sí? Tranquilamente podríamos estar soldando con una 1940, con una 1730, que son otro tipo de respiradores, ¿sí? Que no tienen carbón activado, pero lo que hacen básicamente es filtrar partículas, ¿tá? Los respiradores descartables están diseñados básicamente para filtrar partículas. Cuando hablamos de reutilizables, puede ser filtrar partículas o filtrar también todo lo que es gases y vapores, ¿tá? Bien, seguimos entonces. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? A ver, por las dudas. Eh, ¿Todos me escuchan? ¿Me ven? Ahí, bueno, Bianca consulta qué es lo que es 1940. Bianca, por favor, las consultas hacelas ahí en el icono de preguntas y ya los chicos te van respondiendo y vamos avanzando. Bien, perfecto. Todos me ven y me escuchan. Lo que presento a continuación básicamente es la clasificación que NIOSH, el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad en Estados Unidos, determina para lo que son estos tipos de respiradores descartables, ¿sí?
Se clasifican, y hoy todo el mundo los escucha, debido a la pandemia, en N, R o P. ¿Sí? Cuando hablamos de la N95, cuando hablamos de un P100, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es, el N es no resiste a los aceites. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que esos olores molestos que nosotros tenemos en el ambiente, un respirador N95 no va a estar filtrando esos pequeños olores molestos. ¿Sí? Cuando hablamos de un R95, por ejemplo, tiene limitada resistencia a lo que es aceite. ¿Qué quiere decir? Que va a filtrar algo de esos olores molestos. Y cuando hablamos de un P, ¿sí? Un filtro P100, un P95, que por lo general se comercializa muy poco el P95, tiene gran resistencia a los aceites. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos en lo que es la comercialización de los productos, o en la charla anterior que dio Santiago la semana pasada, se consume mucho lo que es en la industria del P100, ¿sí? Ya que tiene gran resistencia, digamos, un poder de filtrado para partículas de casi 100%, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene una gran resistencia a lo que es los aceites. ¿Tá? Como les decía a ustedes en el slide anterior, ¿sí? Por ahí me adelantaba un poquitito, Perfecto, César. secundario para lo que es la selección, No, perfecto. ¿sí? Primordial es ver cuál es lo que tenemos en el ambiente, digamos, qué es lo que vamos a soldar, básicamente. Lo secundario es el modelo con válvula directa, válvula o gran confort, digamos. Esto verdaderamente viene con todo un foam interior para que sea bien ergónomo, de alguna manera mencionarlo, o cómodo al rostro, y no tengamos que nos deje marcada la cara ni nada de eso. Las bandas son textiles, ¿sí? Lo cual le da una mayor durabilidad. Eh, lo que le decía, esto de la capa de carbón activado ayuda a filtrar niveles molestos de vapores orgánicos, gases, olores ácidos y ozono. Insisto, y lo recalco las veces que sea necesario, solamente trabaja con olores molestos. ¿Tá? Esto no es un cartucho de carbón activado. ¿Sí? Y hago esa aclaración para que no queden dudas, porque puede generar algún tipo de confusión eso. Bien, continuando, pasamos a lo que es la parte de partículas, ¿sí? Y acá es importante diferenciar las cosas. Tenemos tres tipos de protectores para lo que es partícula: ocular, ¿sí? Antiparras, y lo que es la parte de visores o faciales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de protectores oculares, ¿sí? Por ejemplo, un anteojo, el anteojo tiene o está diseñado, ¿sí? Básicamente para protegernos de proyecciones de partículas, ¿sí? Puede variar si viene con la patilla engomada, si el puente nasal es engomado, si viene con un marco, si no viene con marco, si es más curvo, más recto, si viene con algún tipo de tratamiento o no. Pero básicamente el anteojo se ensaya para resistir una partícula, ¿sí? Que se denomina baja energía, que se rondaría los 45 metros por segundo. Es decir, la partícula se proyecta a 45 metros por segundo y el anteojo tiene que resistir. ¿Sí? Cuando hablamos de antiparras, ¿sí? Se trabaja con un impacto de energía medio, se denomina, cuando hablamos de 120 metros por segundo la velocidad de la partícula. ¿Sí? Y cuando hablamos de impactos a alta energía, ya hablamos de protectores faciales, que estamos hablando de 190 metros por segundo la velocidad de la partícula. ¿Sí? Bien, la diferencia básicamente en los tres tipos de protectores radica en la absorción de esa energía. Recuerden ustedes, y hablamos dos palabras de física, que cualquier partícula que se mueve viene con una energía acumulada, básicamente. ¿Sí? Bueno, esa energía acumulada, ¿sí? Al chocar contra algo, en algún momento esa energía se tiene que transformar y disipar. ¿Sí? Como dice famosas leyes de la física, la energía se transforma, nada se pierde. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Y para analizar esto es muy fácil decir que, bueno, el anteojo tiene básicamente tres puntos de contacto, ¿sí? Las dos patillas y el puente nasal, ¿sí? Y la antiparra tiene todo un contorno de lo que es el lóbulo ocular, ¿sí? Donde absorbe el impacto, ese es el contacto que tiene la antiparra, y un protector facial directamente tiene un arnés, ¿sí? De contacto hacia el rostro, lo que va a absorber
esa energía de impacto, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos absorber una energía de 190 metros por segundo de la partícula con un anteojo, pueden pasar varias cosas, entre ellas que el policarbonato grado óptico que tiene el anteojo se parta, ¿sí? Y la partícula penetre, y el policarbonato, digamos, absorba cierta cantidad de energía y después salga despedido del anteojo de la cara, lo cual me va a permitir que la partícula entre, ¿sí? Entonces, bueno, para tomar todas esas medidas tenemos que saber con qué trabajamos. Yo doy un ejemplo particular, cuando uno está trabajando con una moladora, la partícula o la velocidad de la partícula que desprende una moladora ronda alrededor de los 170 metros por segundo, ¿sí? Y lo digo alrededor porque hay que ver el tipo de amoladora que se está utilizando, ¿sí? Los watts de potencia de la amoladora, el tipo de disco que se está utilizando y el tipo de material al cual se le está aplicando la amoladora, ¿está? Entonces, bueno, por eso es que siempre recomendamos trabajar con un protector facial, ¿sí? Y no con un antiparra o con un anteojo al momento de utilizar una moladora. Que cuando nosotros trabajamos en soldadura, lo más normal y lo más común es que terminemos de trabajar en la soldadura y trabajemos con la moladora para emprolijar la soldadura que se estuvo realizando, ¿sí? Bien, continuando un poquitito entonces, acá vamos a hacer una diferencia importante, ¿sí? La facial, yo tengo acá una facial, ¿sí? Por ejemplo, multiuso, que es una de las que comercializamos nosotros, ¿sí? Básicamente tiene un policarbonato en la parte, digamos, de visor, y tiene un visor rebatible con grados DIN, ¿sí? Este visor rebatible es con un DIN 5, que ya vamos a ver un poquito más adelante cuando nos adentremos un poquito más en lo que es la parte de soldadura, para qué lo podemos utilizar. ¿Cuál es la diferencia de tener esto solo a tener esto? Básicamente que esto nos sirve para proteger impactos de partículas, ¿sí? Y si nosotros hablamos un poquitito de las propiedades que tiene el policarbonato grado óptico, ya vamos a saber, digamos, que el policarbonato grado óptico filtra un 99%, un 99,9999% de lo que son los rayos ultravioletas, ¿tá? Entonces, yo con esto estoy teniendo una protección de impactos y de rayos ultravioleta. Cuando bajo esto, en este caso en puntual con este tipo de facial, voy a estar teniendo una protección para impacto, para ultravioleta y para infrarrojo, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia que hay entre una facial común, ¿sí? Y una máscara de soldar, ¿tá? Bien, quemaduras por radiación, y acá ya nos metemos bien profundo en el tema de soldadura. ¿Vamos bien? A ver. Sí, perfecto. Todos escuchan bien, todos escuchan bien. Leo, Leandro, ¿me escuchan bien? ¿Vamos bien? Bien. Bárbaro. Entonces, continuamos, ¿sí? Cuando hablamos de quemaduras por radiación, básicamente la protección consiste en una máscara que opaca a la radiación provista de un visor reducido con la capacidad de absorber. Cuando hablamos de absorber es filtrar la radiación emitida por los procesos de soldadura, ¿sí? Bien, máscara de soldar, ¿sí? En este caso vamos a ver después el modelito del cual estoy hablando, ¿sí? Cuando hablamos de radiaciones nocivas, tenemos que entender un poquitito el espectro de la luz, ¿sí? Y de alguna manera meternos técnicamente muy poco en lo que es un espectro de la luz, ¿sí? El espectro de la luz tiene una parte que es rayos ultravioletas, ¿sí? Emisión en todo el espectro de ultravioleta, ya sea UVC o UVA, UVC, o UVB, perdón, ¿sí? Después tenemos en el medio se encuentra lo que es el espectro de la luz visible, ¿sí? La luz azul, alta intensidad. Por lo general en un proceso de soldadura va a llegar o se va a acercar a esa luz azul, ya lo vamos a ver. Y después tenemos lo que es radiaciones infrarrojas, ¿tá? Básicamente hay que entender que desde los 100 más o menos nanómetros hasta los 380 nanómetros tenemos radiación ultravioleta. Entre los 380 nanómetros y los 780 se encuentra lo que es luz visible, ¿sí? Y de 780 hasta los 2000 nanómetros, ¿sí? Se encuentra el espectro de infrarrojo, ¿tá?
Cuando hablamos de radiación ultravioleta, existen tres tipos de radiaciones ultravioleta: UVA, UVB, ¿sí? Y UVC. Se encuentran, como dije, entre 100 y 380 nanómetros, ¿sí? Lo que generan básicamente es el ojo de arco, que se denomina, bueno, arc A, en inglés no es el mejor, ¿sí? Básicamente lo que genera es una inflamación puntualmente en lo que es la córnea, en lo que es la conjuntiva, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos a tomar sol, sin hablar de soldadura, y no nos ponemos protector solar o no nos colocamos un anteojo con filtros con grados ultravioleta, lo que nos va a pasar es que incluso la radiación solar, ¿sí? Que es altamente radiación ultravioleta, o está compuesta, mejor dicho, por radiación ultravioleta, nos va a quemar básicamente lo que es la córnea y la conjuntiva. Imagínense, si nosotros estamos haciendo soldadura, donde estamos enfocando la vista para tener buena precisión, para hacer un buen foco e iniciar el proceso de soldadura, no tenemos ninguna barrera de protección, ningún filtro de protección, verdaderamente todo lo que esté emanando de esa radiación ultravioleta va a ir a parar a mis ojos, particularmente a la córnea y a la conjuntiva, ¿sí? Cuando tenemos una exposición prolongada, es decir, la persona está trabajando 6 horas, 8 horas, 10 horas, o incluso acumulativo en los días de la semana, básicamente vamos a tener lo principal: irritación en la piel, eritemas, ¿sí? La piel se va a poner, se va a enrojecer, vamos a poder producir cataratas, quemaduras en la retina, cáncer de piel, es decir, son algunas de las consecuencias que normalmente se ven al momento de no utilizar una máscara de protección para soldadura, ¿sí? Esto es, regimos radiación ultravioleta. Cuando hablamos de luz visible, ¿sí? Es el espectro donde estamos ubicados entre los 380 y los 750 nanómetros, ¿sí? Es la gama de los colores que se ven en el arco iris, es la gama de colores que el ojo humano puede ver y puede percibir, ¿sí? Cuando hablamos de colores azules, estamos cercanos a los ultravioleta, ¿sí? Cuando hablamos de rojo, estamos cercanos a los infrarrojos, ¿sí? Los azules atraviesan córnea y cristalino, ¿sí? Efecto encandilante, sensibilidad en la retina, capacidad de adaptación a la luz extrema. Es decir, ¿qué les pasa a ustedes cuando una persona está soldando y hay una persona distraída al lado y justo estaba mirando para ese lugar? Se genera un efecto de encandilamiento donde el ojo tiene que empezar nuevamente a cerrar y abrir para lograr pasar ese efecto de encandilamiento. Cuando hablamos de rayos infrarrojos o estamos los más cercanos a los rojos dentro de la luz visible, el efecto son similares, ¿sí? Son con menor frecuencia, no tienen tanto alcance de penetración, ¿sí? Y particularmente lo que hacen es calor o un acto reflejo de cerrar los ojos, ¿sí? Para tratar de lubricar el ojo y no generar esa quemadura. Radiación infrarroja, ¿sí? Genera calor, ¿sí? Está por encima de los 750 a los 2000 nanómetros, ¿sí? Y la exposición genera una, digamos, opaca y cristalino, genera la famosa catarata. Obviamente es gradual, pero irreversible. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenés catarata o te operás o vas a tener catarata de por vida. Gracias a Dios la medicina ha avanzado en ese sentido. Genera un deterioro de la retina, ¿sí? Genera daños en cortas distancias, ¿sí? Y obviamente lo que es calor reflejo, automáticamente el ojo o el ser humano, como instinto reflejo, busca alejarse. Esto que yo decía, tenemos un arco eléctrico por soldadura, lo que nos está haciendo daño o lo que percibe básicamente el ojo humano es esta radiación infrarroja que nos está quemando la vista, ¿tá? Entonces, bueno, automáticamente lo que hace el ser humano por instinto reflejo es cerrar los ojos para no quemar, ya sea la retina, el cristalino, lo que sea. Lo que hace es quemar los párpados también, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, en Libus contamos con dos tipos de protecciones, ya sean activas y pasivas. ¿Sí? Yo en este caso no tengo pasiva en la mano, tengo solamente activa. La máscara activa se activa automáticamente al detectar el arco de soldadura, ¿sí? El visor completo es un dispositivo electrónico fotosensible de tecnología LCD, ¿sí? Que en ausencia del arco eléctrico se comporta como un filtro de baja protección, ¿sí? Por ejemplo, un grado DIN. ¿Qué quiere decir?
así como está, sin activarse, en este momento está filtrando con un grado DIN 4. ¿Sí? Lo que es la pasiva, el visor es un vidrio mineral que por su composición tiene la propiedad de absorber esa radiación ultravioleta e infrarroja, ¿sí? Y vienen denominados en su grado de acuerdo a lo que es la sombra, en caso de que sea grado DIN o se determine grado DIN, es norma europea, o SHARE, lo que es Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Continuando, algunas ventajas de esta careta fotosensible: no necesita rebatir la máscara para fijar un punto de ignición. Creo que ese es uno de los principales puntos importantes al tener una máscara de soldar fotosensible. No existe exposición a arco eléctrico porque la persona siempre tiene la careta colocada. Obviamente existe una precisión, ¿por qué? Porque yo con este grado, ¿sí? DIN 4, estoy viendo, ¿sí? Me permite ver qué es lo que estoy haciendo y manipulando. Entonces, al momento de empezar el proceso de soldadura, estoy viendo dónde va a ir apuntado puntualmente el electrodo o la punta, digamos, de la autógena o cualquier tipo de soldadura, ¿sí? Como mínimo, como dije, tiene un grado de protección 4 y todos los grados de protección son seleccionables. En este caso, este modelo en particular, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los modelos, podemos regular desde un DIN 4, que es lo base, que estaría ahí en esta condición, sería apagado un DIN 4, podemos pasar por un DIN 9, un DIN 10, un DIN 11, un DIN 12, un DIN 13 o un DIN 16, ¿sí? Que son lo que es la mayor protección, ¿sí? Lo que es pasiva requiere el cambio del filtro. En la parte superior, no sé si se alcanza a ver ahí, en esta parte, lo que tiene son celdas fotovoltaicas que lo que hacen es aprovechar esa energía de la cual estamos soldando y cargar las baterías internas, ¿sí? Trabaja en este caso, en este modelo particular, viene con pilas externas, digamos, pilas que se pueden recambiar. Tenemos modelos que no, ¿sí? Lo que hace es que se mantengan permanentemente cargadas, ¿tá? Para explicar un poquitito cómo funciona esta careta, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. Fíjense que aparecen dos relojitos en la parte interna. Esta es la pila, ¿sí? Lo que estoy señalando ahí con el dedo es la parte de la pila, donde yo desenrosco eso y saco la pila. Y después aparecen, ¿sí? Las dos perillitas. Uno habla de sensibilidad y la otra habla de delay. ¿Qué quiero decir con eso? Podemos regular la sensibilidad a la cual vamos a estar soldando y podemos regular el delay que nosotros necesitamos para empezar a soldar. Es decir, cuando se produce el arco eléctrico, ¿qué delay vamos a querer para que se opaque o qué delay vamos a querer para que se desopaque? ¿Sí? Bien, grados de protección. Y esto es una tablita importante, está compartida en lo que es material complementario, está muy buena tenerla, digamos. Nos ayuda mucho al momento de utilizar una máscara fotosensible o un elemento de protección para lo que es soldadura. En este caso vamos a hablar sobre dos grandes campos, se trabaja sobre dos grandes campos, una es la corriente en amperaje, ¿sí? Y la otra es el tipo de soldadura que vamos a realizar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de corrientes en amperaje, vamos a ver que de acuerdo al método, ¿sí? O al proceso que se utilice, se puede utilizar, por ejemplo, en una cortadora de plasma se puede utilizar desde 40 amperes hasta 125 amperes. Ahí vamos a tener que tener una protección de grado DIN 11, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, con la misma cortadora de plasma, pero con mayor intensidad, es decir, una corriente en amperes de 150 a 225, vamos a tener que, eh, se cayó algo, no sé qué, pero algo se cayó. Vamos a tener que utilizar un grado DIN 12, ¿sí? Bien. Y así sucesivamente, si ustedes, por ejemplo, van a utilizar una TIC o una MIG, ¿sí? Utilizar lo que es un arco eléctrico, un electrodo recubierto, de acuerdo al tipo de soldadura es el nivel de protección que va determinado también con la corriente en amperaje a la cual vamos a trabajar, ¿tá? Recomendaciones para la soldadura oxiacetilénica, ¿sí? Ahí el caudal de oxiacetilénico es importante y eso es lo que nos va a determinar el grado de protección mínimo, ¿sí? Para la utilización. Por ejemplo, los litros por hora son
entre 70 a 200 de caudal de acetileno, vamos a tener que utilizar una protección de grado 5, ¿sí? Un DIN 5. Lo que es oxicorte, vamos a ver lo mismo, pero en oxígeno, ¿sí? Como grado mínimo, si estamos entre 2.000 y 4.000 litros por hora de oxígeno, vamos a tener que utilizar una protección de 6 DINs, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. A ver, vamos a ver el chat por las dudas, si todos me escuchan. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver, sí, perfecto. Gracias, José, Macarena. Bien, seguimos entonces. Lo que están viendo ustedes ahora en pantalla son dos máscaras de soldar, básicamente de protección pasiva, ¿sí? No son fotosensibles. Antes trabajábamos con un modelo que es el que ustedes ven a la izquierda, y ahora trabajamos con un modelo que se llama modelo Strong Welder, y dentro de ese modelo Strong Welder tenemos varias alternativas. La que ustedes ven ahí en pantalla es la Strong Welder 500, que lo que tiene es la careta completa, ¿sí? Pero con el visor rebatible, ¿sí? Que es lo que nos da, digamos, una limitada protección al momento de el tipo no estar sacándose la máscara completa y poniéndosela, sino que directamente puede trabajar con el visor rebatible. Bien, seguimos. La línea pasiva, máscara estándar, como recién lo mencionaba, ¿sí? Una máscara de soldar Strong Welder 500, ¿sí? Es súper liviana, una máscara, bueno, yo tengo acá la 1500, la Strong Welder 1500, súper liviana, es algo verdaderamente con un diseño anatómico y ergonómico, es decir, bastante compacta la máscara de soldar, lo que nos permite es que nos quede lo más ajustada al rostro, ¿sí? Para que no entre luz exterior, para que el humo de la soldadura entre lo menos posible. Ya vamos a ver algunos beneficios que tiene respecto a ese humo de soldadura, ¿sí? Bien, continuando, de las líneas activas, como dijimos recién, la de Strong Welder. Arranca la Strong Welder en la serie 500, que es la línea pasiva, y después tenemos todo lo que es la línea activa, Strong Welder, y las diferentes series de esa Strong Welder que le dan algún detalle de relevancia a cada tipo de máscara, ¿sí? Máscara fotosensible de uso industrial, ¿sí? Diseñado ergonómico y liviano, que es lo que le comentaba recién. La parte frontal, si ustedes se fijan en esta máscara, es de otro color, ¿sí? Eso refleja el calor. ¿Qué quiere decir? La radiación infrarroja es que la que genera calor. Esta parte lo que hace es repelerla. ¿Para qué? Para que la máscara no se caliente y me genere alguna sensación de sofocamiento dentro de la máscara, es decir, cuando lo tengo abajo. Cobertura del cuello extendida, es decir, viene para que me cubra hasta en la parte inferior. Asimismo, se le puede poner un baberito de cuero de descarne para extender aún más. Por ahí si tenemos que trabajar en el piso y soldando hacia arriba, puede que esta parte nos quede descubierta, entonces ese cuellito lo que va a hacer es extender un poquito la protección. Como decía, tiene ranuras de ventilación, ¿sí? Estas ranuras de ventilación hacen que el humo no quede acumulado acá abajo, ¿sí? Que el humo que se genera de la soldadura, si entra por acá, rápidamente pueda salir por estas ranuras de ventilación, ¿sí? Se puede utilizar, obviamente, en conjunto con la máscara. ¿Qué quiero decir esto? Meto una semimáscara acá abajo, yo no tengo en este momento, meto una semimáscara acá abajo, ¿sí? Y el tipo va a estar protegido, la parte respiratoria y al mismo tiempo toda la parte para soldar, ¿sí? Y abarca, como dijimos, todo el espectro de la luz, ¿tá? Esto tiene un DIN 4 ya de base, ya instalado permanentemente, y lo voy a ir regulando de acuerdo a la intensidad de soldadura que yo vaya a realizar o el tipo de soldadura que yo vaya a realizar. Bien, vamos a ver un poquitito los modelos de Strong Welder que hay. Hablábamos recién de la pasiva, tenemos el Strong Welder 500, es una máscara de soldar pasiva, no es fotosensible. Incorporamos la que es Strong Welder 800, que es más de uso doméstico, ¿sí? No tiene tantas virtudes como la que ustedes están viendo en pantalla, que es de uso industrial. ¿Qué quiere decir de uso industrial? Es un uso un poco más sacrificado, más intensivo, donde verdaderamente la máscara se pone a prueba en toda su capacidad, digamos, ¿no? En este caso contamos con la Strong Welder 1000, la Strong Welder 1500 y la Strong Welder 2000, que sería la tope de gama, por así decirlo.
¿En qué varía? Por ejemplo, en los grados de regulación que tiene, ¿sí? Puede que tenga algún grado menos, ¿sí? Puede que alguna tenga mayor protección, eh, puede que alguna, por ejemplo, el Strong Welder 1000 viene ya con la batería incorporada y no se le puede poner una pila, no es cambiable la pila. En cambio, lo que es la serie 1500 y la serie 2000, la Strong Welder 1500 y Strong Welder 2000, viene con la batería desde el punto de vista externo, ¿sí? Bueno, los tiempos de conmutación que se denominan, los tiempos de reacción, de acuerdo al tipo de máscara va a variar, ¿sí? Se regula, digamos, en ese sentido, lo que es la cantidad de sensores que tiene la máscara de soldar, ¿sí? Bien, en el caso que quede alguna duda, alguna pregunta respecto a cada modelo y qué modelo recomendamos para qué tipo de soldadura, nos mandan un mail, eso lo podemos ver particularmente, ¿sí? Como para sacarse bien las dudas de las máscaras, ¿sí? Bien, continuando, vamos a ver un poquitito, bueno, lo que hablábamos recién de la Strong Welder 2000, por ejemplo, una de las diferencias que tiene es una máscara para corte y soldadura oxiacetilénica, ¿qué quiere decir? Capacidad regular de los dos lados, lo que nos permite esto que el tipo con la careta puesta pueda estar permanentemente regulando la intensidad a la cual está trabajando y de alguna manera tener la protección adecuada en el momento adecuado, ¿sí? Bien, continuando en este proceso, la particularidad también que tienen nuestras máscaras de soldar en toda la gama, ¿sí? Es que vienen con todo el kit de adaptadores, ¿sí? Es compatible con la línea Livo Strong Welder, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ya sea 500 o 200, que bueno, no figura en esta presentación, es un modelo nuevo que sacamos, lo que es la 1000, 1500 y 2000, son adaptables a los cascos del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ahora lo que estoy haciendo es sacarle el arnés, ¿sí? Que viene ya, digamos, por así decirlo, de fábrica, a la máscara de soldar, y lo que nos va a permitir, ¿sí? Hice un desparramo, lo que nos va a permitir, ahí queda la máscara sin arnés, lo que nos va a permitir ponerle adaptadores, como se ven en la imagen, que se puedan encastrar a casco. Esos adaptadores nos van a permitir trabajar con una máscara de soldar con protección craneana, que verdaderamente es importante porque hay lugares donde se requiere esa protección craneana, y bueno, es una de las ventajas que también tenemos. Desastre por acá, vamos a acomodar porque me quedó todo tirado. Bueno, el equipo completo en recomendación para lo que es eh, los riesgos de lo que estuvimos hablando hoy sería una máscara de soldar, ¿sí? En la parte inferior de la máscara de soldar la persona tiene que colocarse un anteojo, ¿por qué? Porque dijimos que tenemos proyección de partículas, ¿tá? Entonces, esa proyección de partículas tenemos que de alguna manera protegerla, si bien la máscara de soldar tratamos de que cubra en la parte inferior, puede que quede alguna luz que ingrese, para eso es recomendable el anteojo, ¿sí? Lo que es para evitar la contaminación por parte de humos, toda la parte de mascarillas, ¿sí? Descartables y o reutilizables, ¿sí? Y por último, lo que es la parte de protección auditiva, ¿sí? En este caso yo tengo acá un modelo B300, un auditivo transnuca, que lo que nos va a permitir es trabajar de forma independiente. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con la máscara de soldar adaptada a casco, completamente independiente va a ser el protector auditivo porque no va a ir adaptado al casco, ¿tá? O puede ir con un endobral, o puede ir, digamos, hay alternativas para eso, ¿sí? Bien, siguiendo y continuando, creo que estamos ya por llegar al final y vamos a hablar un poquitito de todas las recomendaciones en conceptos generales. Lo primero que tenemos que hacer al momento de realizar un proceso de soldadura es identificar los riesgos, ¿sí? Ver a qué riesgo vamos a estar expuestos, ¿tá? Eso es fundamental, saber a qué riesgo vamos a estar expuestos, ¿sí? No es lo mismo, como dije, soldar con una TIC, con una MIG, con una soldadora eléctrica de electrodos recubiertos, ¿sí? Seleccionar la gama de EPP, es decir, ver y determinar qué EPP va a ser el más adecuado para esos riesgos que identifiqué.
Comenzar con los filtros oscuros e ir bajando el grado. ¿Qué quiero decir? Me voy al máximo filtro y si todavía no sé con qué es lo que vamos a soldar, empezar siempre con el máximo que nos va a dar la mayor protección, ¿sí? En lo posible, la recomendación también nuestra es utilizar máscaras fotosensibles que nos permiten eso, ir desde el máximo al mínimo sin tener que estar cambiando los vidrios, ¿sí? Y tener que estar gastando, digamos, también en vidrio. Áreas específicas de la soldadura, ¿qué quiero decir con esto? Tratar de diseñar dentro de nuestra empresa o en el lugar de trabajo un área exclusiva para lo que es trabajos de soldadura, donde no haya circulación de gente, donde se utilizan mamparas, biombo o tabiques no reflectantes, lo que es la evacuación forzada de gases de soldadura, tener una campana para poder sacar esos humos de soldadura y que no queden concentrados en ese ambiente, ¿sí? Obviamente un programa de entrenamiento que viene adecuado al uso apropiado y continuo, digamos, de lo que son los EPP que tenemos que utilizar para este proceso de soldadura, transmitir la gravedad de los efectos de la radiación sobre los ojos y la piel, y tener en cuenta esto sobre los ojos y la piel, no solamente los ojos, ¿sí? Graves daños permanentes, preferiblemente sobredimensionar, digamos, lo que es la protección, hacer bien énfasis de por qué estamos utilizando todos esos EPP. Obviamente hacer el hábito de que el profesional en la soldadura haga el recambio en el momento adecuado de ese protector auditivo, de ese protector ocular, incluso de esa careta o ese respirador, ¿sí? Obviamente facilitar el acceso a esos EPP, un stock permanente, obviamente, de lo que es máscara, arneses, filtros e indumentaria, digamos, para lo que es soldadura. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé si estoy bien hasta acá. Vamos a ver si está Leo o Leandro o José. Se sumó, bueno, Alejandro, Leandro, no sé si me escuchan. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Me sumé Ahí que un no me poquito escucharon después. porque activaron el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Yo no los escucho Buenas a tardes. ustedes. Ah, ahora sí, Alejandro, ahora sí. Hola. Ahí te escucho. Hola, ¿me escuchás? Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Me sumé un poquito más tarde, reemplazando a mi compañero Leonardo. Hasta ahora todo perfecto. Hay muchas consultas que estamos tratando de evacuarlas lo más cómodo posible. Hay algunas respuestas que quizás lleven un poquito más de amplitud. Les recomiendo, como dijiste al principio, poder canalizarlas a nuestros diferentes mails por zona. No hay problema, yo le estoy dejando la mayoría mi dirección de correo para hacerlo más personalizado y poder ampliar las respuestas que quizás acá por razones de tiempo las hacemos más acotadas. Así que por ese lado tenemos varias consultas, igual quedan registradas, no es que se pierden, así que después de la charla vamos a continuar respondiendo a las que quedan pendientes y obviamente ampliando cada terminología en base a la consulta que vamos teniendo. Bien, perfecto, Ale. No sé si querés hacer alguna de las preguntas que hicieron en el aire y las respondemos. Sí, aguárdame un segundo. Acá Dale. nos pregunta José, ¿qué capacidad de disipación de impacto tienen las máscaras de soldar? Bien, bien. La máscara de soldar, al igual que lo que es la protección facial, está diseñada o está testeada, mejor dicho, certificada para lo que es 190 metros por segundo, ¿sí? Lo mismo que la máscara facial, ¿está? Perfecto. Después tenemos, dame un segundo que está la conexión un poco Un poco lenta. lenta, sin problema. Está un poco lenta, sí, seguramente. Acá Matías nos pregunta, hola, buenas tardes, consulta, ¿hoy no hay máscaras fotosensibles de soldar con casco? Bien, ahí, bueno, durante la presentación lo vimos. En el caso nuestro tenemos la posibilidad de adaptar la máscara de soldar, ¿sí? Al casco, ¿tá? No es que es una sola pieza. Sí tenemos alguna alternativa que ya viene, digamos, ensamblada, pero es de la línea Strong Welder, de lo que es Armstrong, que es una línea que comercializamos en Argentina, pero bueno, ya es para otro tipo de tareas porque son equipos motorizados de respiración, bueno, entraríamos en un campo un poco más diferente a una soldadura común, digamos, ¿no? Ya el riesgo en ese tipo de soldadura va, digamos, también porque hay un tipo de contaminante en ambiente. Yo quería agregarte, César,
Sí, también entendemos que cualquier adaptador o adaptación que se le haga de este elemento, de la máscara de soldado a un casco, hay que tener muy en cuenta el peso ergonométrico para el operador o los operadores. Con lo cual es una adaptación para poder dar una protección en paralelo de casco y máscara fotosensible, pero no está diseñado integralmente, no está certificado de conjunto, por lo cual hay que tener en cuenta ciertos parámetros. perfecto, perfecto. Acá Miguel Sansone nos consulta, ¿el ayudante de soldador también usa protección igual al soldador o cuál sería? Qué buena pregunta. En este caso, insisto, depende si el ayudante de soldador debería utilizar una máscara fotosensible. La recomendación te diría que no, de acuerdo al tipo de soldadura y a cuál es su nivel de exposición. Es decir, si el tipo está al lado de la persona que está soldando, sosteniéndole la pieza, en mi recomendación es que sí, porque está directamente expuesto igual que el soldador. Ahora, si la persona está alejada o cuando empieza a soldar se retira, podría trabajar directamente con un anteojo con grado DIN o con una facial con, por ejemplo, la multiuso que nosotros tenemos que tiene una protección también con grado DIN. A ver, es de acuerdo al tipo de trabajo al cual va a ser ese ayudante y el nivel de protección, ¿no? Perfecto, ahí estoy terminando de responder. Bien, Y continuamos con una más. Alejandro Benítez nos consulta, en teoría todas las soldaduras emiten radiación UV. sí, sí. Todas las soldaduras de acuerdo al tipo de soldadura al cual vamos a trabajar, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo le hablaba de lo que es la olla acetilénica, que se trabaja, digamos, con el caudal de oxígeno que se está emanando. eh, por eso es la protección que se utiliza, pero básicamente lo que es radiación ultravioleta, radiación infrarroja y, bueno, lo que es la parte de luz visible, la luz azul, cualquier tipo de soldadura emite ese tipo de radiaciones. Lourdes Villagra nos consulta info sobre guantes y delantales correcto para soldadura. En Bien, esto, por ahí quizás te quito la respuesta, ¿puede ser? ¿Me permite el bien, instructor o no? dale, 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 dale. Bueno, ahí yo venía comentando, pues fueron varias las consultas sobre este tema. Libus solamente ofrece al mercado protección de la cabeza, con lo cual es recomendable, si nosotros no lo ofrecemos como una solución o como un EPP, es recomendable que cada empresa o cada higienista por sector pueda recomendar los elementos a utilizar. Esto dependería de tiempo de exposición, varios factores que nosotros como Libus no podemos determinar. Con lo cual ofrecemos limitadamente protección de soldadura para la cabeza. El resto de los elementos podemos recomendarlo en base al relevo del lugar de trabajo, pero no podemos determinarlo como fabricantes. Tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, avanzamos. Tenemos una consultita más, Dale, así sumamos dale. una consultita más, ¿puede ser? Sí, Iris nos consulta, ¿me recuerdan por favor los tipos de máscaras de soldar? bien. Tipos de máscara de soldar. Dos modelos, pasiva y activas, ¿sí? La pasiva es la Strong Welder 500, ¿sí? Después tenemos en la parte activa, arranca en la Strong Welder 800, Strong Welder 1000, Strong Welder 1500, Strong Welder 2000, ¿sí? Yo tengo en este caso en mi mano la Strong Welder 1500, ¿sí? Esos son los modelos de máscara de soldar que el IBUS comercializa en Argentina. Perfecto, podemos avanzar si querés. El ¿Estamos? resto de las Bueno, consultas las voy respondiendo online y como le dije anteriormente, por favor no dejen de escribirnos, las preguntas quedan guardadas, quedan en nuestro backup y vamos a ir respondiendo vía mail o vía telefónica al finalizar la charla. perfecto. Bien, bueno, ahora pasamos a la parte de evaluación lúdica que le comentaba al principio de la charla. Básicamente apuntamos a no ser una evaluación 100% formal, sino tomarla de alguna manera recreativa. Bueno, Leo que no está, ahora se desconectó, había prometido premio, pero yo le voy a prometer premio para los tres primeros. Los que les voy a pedir es que si están con el teléfono en la mano o tienen una PC, ingresen a la página Quizy, ¿sí? Fíjense, buscar en Google Quizy, van a poner Join Game. Yo ahora voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y les voy a pasar el código de participación.
si me deja. Así como que se me tildó. No sé si me están escuchando, pero así como que se me había tildado un poquito cuando quise compartir la pantalla. Sí, por lo menos de mi lado te escucho claro. Está Bien. tardando en compartir la pantalla. Y reitero, lo que haya dicho mi antecesor de premios se hará cargo el antecesor. Desde mi lado, entiendo que el instructor iba a donar parte de su sueldo de forma muy caritativa para poder Cero premiar al problema. primero, segundo y tercero, ¿o no? Perfecto. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla ahí. Ahí aparece el número de código. En la página que tienen que ingresar es quizy.com. Ahí van a ir a Join Game, ¿sí? Y el número del código es 918861. Fíjate, Leandro, si ahí lo compartís en el chat, como para que todos puedan ingresar. Ahí ya tenemos un conectado, dos conectados. Bien, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando. Recuerden que los tres primeros, los ganadores, después mándennos el mail, ¿sí? Antes de irse, eh, o aseguren de que hayan colocado bien el mail para contactarlo, así nos pasan bien la dirección y le hacemos llegar el premio, digamos. Nos ha pasado que, por ejemplo, hay uno que se puso como o Mónica. Está bueno que se ponga el nombre completo porque así sabemos quién es, digamos. Es que si no hay nombres completos no hay premio, Bueno, literalmente. esa es la verdad, esa es la verdad. Si no hay nombres completos, no hay premio. En algunas cuestiones hay que ser muy tajante, como la seguridad. Claro, correcto, innegociable. Bueno, unos minutitos más y ya arrancamos el juego. Hay 62 participantes en el juego. Arrancamos. Si sale. No sé si. Ahí está. Más. Esperamos un minutito más, ¿puede ser? Hasta las I5, vamos hasta las I5, esperamos hasta las I5. 4 y 5, ahí ya se están conectando unos cuantos. Acuérdense de registrarse bien con nombre completo y apellido, así les llega el premio, porque si ganan y no está completo su nombre, no va a llegar. Básicamente las preguntas no son nada difíciles, son bastante simples. Eh, la idea es refrescar un poquitito lo que vimos en esta horita recién, y bueno, de alguna manera para ponerle, digamos, un cierre a la presentación. Bueno, Podemos comenzar ya, ¿eh? ¿estamos? ¿Arrancamos? ¿Ponemos iniciar? ¿Sí? Recuerden que las preguntas con la respuesta le va a aparecer en la aplicación si están desde el teléfono o están en una pantalla en la PC. Aparecen las preguntas y las respuestas ahí, ¿sí? Y esto depende la velocidad de respuesta, es decir, cuanto más rápido respondan, más puntaje van a tener y que obviamente sí está correcto. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos? Vos me das lo que hay, Ale. 3, 2, comienzo, por favor. Vamos. Entiendo que el instructor es un muy buen relator, con lo cual sería muy interesante que pueda ir comentándonos cómo va el desarrollo del juego. En algún momento, voy a parar la musiquita, ahí está. En algún momento hicimos algo de radio, así que podemos relatar, pero es muy difícil. Bien, tienen alrededor de 30 segundos por pregunta, ¿sí? Así que la idea es ir respondiendo. Bueno, ahí Norma López, bien, las dos bien, muy rápido. Bueno, vamos a esperar ahí que vaya avanzando un poquitito.
Verónica R. Verónica R. ¿Qué hacemos, Ale? ¿Podemos avanzar si continúa primero, no? Acá estaba sin contacto. Yo te recomendaría, César, las normativas son muy taxativas. Bien ahí, perfecto. Nombre No, porque después completo, no podemos hacer dirección. llegar el premio, esa es la realidad, chicos. Sí, en Es que el esto, valor de los premios son muy importantes y no podemos hacer excepciones, tal cual, tal cual. lamentablemente. Bien, ya van todos respondiendo. Va Mariano García Mora, primero ahí, muy bien. Javier García ahora, los hermanos García, van puntero. Luego No ahí puede haber una sociedad para esto, ¿eh? sí, Es sí. totalmente individual. No puede haber sociedades. No, prohibido copiarse. Pero Exactamente, por favor. si están al lado, traten de no mirar la pantalla del compañero que está respondiendo. Muy bien, Javier García. Respondió todo correcto. Muy bien. Ahí ya nos vamos acercando al momento de definición. Mariano García quedó segundo, Martín Edioca tercero. A ver cómo vienen los acá. Mario González. Ah, el error recién venía muy bien. A ver si hay alguno que esté cerca de derrocar a alguno de los punteros. Acá hay varios que vienen medio retrasados con las respuestas. A ver. No voy a responder preguntas porque por ahí hay gente que está respondiendo y no corresponde. Pero bueno, por ahí voy a comentar algunas preguntas, voy a decir cuáles son las preguntas, los riesgos de la salud generados por el proceso de soldadura, eh, por qué usar protección de respiradores, tipo de protectores para lo que es impacto, diferencia de protección entre protección facial y máscara de soldar. Ahí hubo un 50 y 50, ¿sí? De correctos, incorrectos, lo mismo que radiación nociva, ¿sí? Luz visible, donde se encuentra el espectro, ahí estaba también un 50%, muy bien acá en la parte de ventajas correctas de la máscara soldar. ¿Cuántos modelos de Strong Welder tiene el IBUS? Acá le erraron algunos, unos cuantos, ¿va? Muy bien acá en el equipo completo recomendado. Creo que estamos, Ale, ya para cerrar. Javier García, bueno, el tercero, por ejemplo, J, la verdad que no sabemos quién es. Podríamos dar 3 minutos más, 3 minutos más. Bueno, a ver, vamos a ver cómo me están. parece que sí. A ver cómo están respondiendo. Si ya respondieron todo. Vera Ángel, Martín Ceballos, que terminan ahí de responder. José, Liliana No Juárez. soy yo por las dudas, ¿eh? ¿No estás vos? No, no. Yo estoy respondiendo acá a los asistentes las consultas, que son varias. Bien. Ahí, a ver, bueno, Liliana Juárez quedó con esas dos respuestas. 2 minutitos más y ya lo cerramos. El tercer puesto de J, la verdad que no sé quién es, no sabemos quién es, así que automáticamente pasaría para, bueno, en este caso Vera Ángel, que aparece ahí tercero.
que aparece cuarto ahora, pero bueno, descartaríamos a J, que no sabemos quién es. Creo que estamos, Ale. Julio César. Un minuto más, un minutito más y podemos ir cerrando a ver cómo queda el podio. Yo creo que te deberías comentar la recta final La recta de esta final. carrera, me Vos, parece. vos decís. No, la Y te carrera quedan queda 30 segundos para comentar. 30 segundos. Javier García 1, Mariano García Mora 2, J, que no sabemos quién es, en el tercer puesto, va a quedar obviamente descalificado. Vera Ángel, que también respondió al igual que Javier García los 9 ítems de forma correcta, solo que él lo hizo en un tiempo más lento. Quinta, Mariela Borromeo. Martín Mendioca es el sexto. Mario González, el séptimo. Silvana Jaras. Dayana Álvarez. Pablo Fantini es la posición número 10. Y creo que estamos, Ale, ya, ¿no? A ver, ¿quién queda acá? Perfecto, pasaron 30 segundos. Se terminó el tiempo. 3, 2, 1. A ver, quiero ver si no hay nadie. Acá, para, que acá hay alguien que apareció puntera. Vamos a darle. No, pero JJ Elenon. No va a tener chance de ganar porque no sabemos tu caso. Termina. 3, 2, 1. Terminó. JJ L aparece tercero. Obviamente lo terminamos. Eh, pero la verdad que no sabemos quién es A ver, JJL. por favor, presentame el podio, así tomamos nota Ahí te presento el podio. de él. Ahí te presento. Aguárdame, por favor. No me quites la Javier, pantalla. Ahí está, por favor. sácale una fotito. Aguárdeme un segundo. Ahí estamos. Como dije antes, si no están claros los nombres, tenemos que evaluar No, con el comité de revisión los a ver si es ganadores. viable No, no, el los ganadores. Aparece un mail acá. Por ejemplo, me parece que Mariano García no tiene mail, pero sí J. Bueno, ahí después lo vamos a ver. Pero bueno, la idea es que pongan el nombre completo. Acá aparece por favor. JJL, que no Sí, sabemos quién es, digamos, ¿no? Algunas de las es preguntas cierto, por que. favor. Vamos a ver algunas de las preguntitas, ¿te parece, Ale, de las cuales tuvieron mayores dudas? Bueno, los Sí, riesgos a no la hay problema. salud, quemadura por radiación ultravioleta, impacto de partículas, respiración de contaminante y lo que es ruido. Vamos a ir a la parte por ahí donde más dudas se generó, la diferencia de protección entre protector facial y máscara de soldar. Acuérdense, el protector facial protege contra impacto y protección ultravioleta, y la máscara de soldar protege contra impacto, ultravioleta y infrarroja. ¿Tá? Cualquiera de las otras opciones era incompleto. ¿Sí? Radiaciones nocivas, infrarroja, bueno, en este caso hubo un 50 y 50, podemos decir, de respuestas correctas. Acuérdense que las radiaciones nocivas siempre son ultravioleta, la luz visible y la infrarroja, de acuerdo a la luz azul, y es que es muy alta intensidad. ¿Tá? La luz visible, ¿en qué rango se encuentra en nanómetros? De 380 a 750 nanómetros. ¿Sí? Bueno, acá estuvieron muy bien con las ventajas. Los modelos de Strong-Welder. Acuérdense los modelos de Strong-Welder, lo que es activa. Tenemos dos tipos de modelos, lo que es pasiva y lo que es activa. En lo que es pasiva, la serie 500. Y en lo que es activa, tenemos 800, 1000, 1500 y 2000 de la línea Strong-Welder. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a la pantalla. Está tratando de hacer eso. Ahí me quiero sumar y quiero ser reiterativo a todos los asistentes. Ante todo, bueno, agradecer. Excelente la charla, César. Esperemos que haber podido aclarar algunas consultas en tiempo y forma. Todo lo que quede pendiente, lo estoy reiterando en el chat. Por favor, seguir canalizándolo por mail. Puede ser por mi mail, alejandro.jose@libus.com.ar, o por cada
región, ahí ustedes ven en la presentación que está haciendo ahora César, por favor no dejen de escribirnos, el seguimiento lo hacemos, quizás podamos demorar 1 o 2 días o un poquito más, pero la idea es poder tener las consultas que quedaron pendientes, si hay consultas nuevas también. En algunos casos yo tuve algunas consultas que serían importantes poder hablar telefónicamente o hacer quizás un Zoom muy cortito para poder mostrar de qué manera, mayormente el adaptador, algunos accesorios que me estaban comentando de cómo quedaría armado el casco con los accesorios y la máscara de soldar. Correcto, correcto, tal cual. Eso no duden en consultarnos, en mandarnos mail. Bueno, acá están todos los contactos, Alejandro José en Buenos Aires, al igual que Leandro Carboni, después, bueno, Pablo, Diego en lo que es en la parte de región de Cuyo, Pablo en la región del NOA, Leandro Velázquez, que estaba, bueno, recién con audio en lo que es la región patagónica sur, Santiago Suárez también en la región patagónica, Nicolás Bucher en Rosario y, bueno, yo, César Verbel, en lo que es NEA. Nuevamente, gracias a todos por participar. La semana que viene ya vamos a estar comentando qué charla vamos a estar haciendo. Estamos ordenando un poquito la agenda en ese sentido para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. El viernes va a haber una charlita de lo que es la parte de Libu Service, tema importante en esto. Tenemos alternativas nuevas en el mercado, todo lo que es máquinas dispensadoras, eh, bueno, resolución 299 de entrega de elementos de protección personal. Así que bueno, no dejen de consultarnos, estamos a disposición para poder brindarle el mejor asesoramiento técnico y en caso de que sea algo puntual y muy crítico para la empresa o para el trabajo que cada uno de ustedes tenga en particular, no duden en consultarnos porque la idea es también darle y brindarle ese asesoramiento. Así que desde ya, muchísimas gracias en nombre bueno, del IBU, de mis compañeros. Gracias por participar y bueno, nos estaremos reencontrando la próxima. Muchísimas gracias a todos. No sé, Leo, si está por ahí Leandro. A ver si tiene el micrófono Leandro, 2 segunditos antes. A ver si Leandro me está escuchando. Me parece que quedó excluido de la charla. Sí, me parece que está mudo. Pero bueno, nuevamente, gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias por la participación. Por favor, gracias a todos y nos veremos en la próxima charla. Muy amable.